Capullito que a lo lejos vas con pena, yo te entrego mis deseos, mis anhelos. Capullito, yo te quiero, mi capullito. A ver, las patitas. Tengo yo. Capullito, chiquitito, como eres, yo me entrego. Capullito, flor de vera, en mis hojas yo te quiero. Ay, capullito, yo vivo por tu amor, qué culpa tengo yo. Yo vivo por tu amor, ¿cómo decirte no? Yo vivo por tu amor, ¿qué culpa tengo yo? Yo vivo por tu amor, ¿cómo decirte no? Eso. Ay, 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 ay. Ay, mi capullito, esas palmitas, que se sienta bienvenido. Eso. Yo vivo por tu amor, ¿qué culpa tengo yo? Yo vivo por tu amor, ¿cómo decirte no? Yo vivo por tu amor, ¿qué culpa tengo yo? Yo vivo por tu amor, ¿cómo decirte no? Yo vivo por tu amor, ¿qué culpa tengo yo? Yo vivo por tu amor, ¿cómo decirte no? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Queremos saludar en este momento a las autoridades presentes, directores de las oficinas estadísticas de la región, ministros, secretarios, delegados del sector público y privado, académicos, líderes de opinión, medios de comunicación, equipo del INEC, ciudadanía en general. Este 21 de septiembre será recordado como un día histórico para el país. Vamos a conocer el rostro de un nuevo Ecuador. Tras varios desafíos superados, hoy cada ciudadano podrá conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda que va a permitir al país avanzar sin duda hacia un mejor futuro. Detrás de los números que ustedes van a conocer hoy, existe todo un proceso extenso, riguroso, profesional, completo en todas sus dimensiones, y que no es visible sin duda por la misma dinámica del tiempo. Muy pocas veces entendemos el proceso detrás de un gran logro, y por eso es importante que ustedes conozcan el camino que recorrimos para llegar a este día. Y por ello, en este momento, quiero invitar al escenario al subdirector general del INEC, Jorge García. Bienvenido. Buenos días
Muchas gracias por estar en esta mañana acompañando al instituto. Estoy aquí, me presento ante ustedes para honrar el compromiso que adquirí a nombre del instituto y de sus técnicos en mayo del año 2022 en la Capilla del Hombre. Y es la segunda vez que me presento para hacer aproximadamente lo mismo. Estoy aquí con un pretexto, que es el de acompañar la presentación o la entrega de resultados del Censo de Población del año 2022. Pero también tengo un objetivo, que es el objetivo del instituto, que no es otro que contar las historias que las personas con las que hemos conversado a lo largo de estos días y meses nos han entregado para poderla compartir con el país. Hemos llegado a cumplir la primera meta del censo, porque para quienes no están en las oficinas de estadística, quizás no es conocido que únicamente hemos llegado a la primera meta porque ahora corresponde difundir y utilizar las cifras. Me presento ante ustedes para aseverar, como corresponde, que sin el apoyo de la comunidad estadística de la región, sin el acompañamiento de los GATS, de las alcaldías, de las prefecturas, sin el apoyo de las universidades, sin el apoyo del sistema de Naciones Unidas, sin el apoyo de las instituciones del gobierno central, este trabajo simplemente no hubiera podido ser realizado. Y hay que reconocer y agradecer el apoyo. Estoy aquí para decirle al Ecuador que puede confiar en las cifras que el INEC entregue en esta mañana y a pedirles a los ciudadanos que sigan confiando en un instituto que siempre ha respondido con independencia, con solvencia y con capacidad. Estoy aquí frente a mis compañeros, amigos y colegas del INEC para decirles que los días largos y las noches sin dormir están por terminar. Todavía nos faltan seguramente un par. Que las semanas dejarán de ser agotadoras, por lo menos en los próximos 10 años, que descansen un poco, que le devuelvan el tiempo que le hemos robado a sus familias, que vuelvan a abrazar a sus hijos, a sus parejas, a sus madres, y también que se den el tiempo para descansar, para celebrar, y que se sientan orgullosos porque lo que se ha hecho en estos meses en el país es algo que solo lo puede hacer un instituto tan sólido, tan fuerte y tan capaz como el Instituto de Estadísticas del Ecuador. Pero también tengo una razón personal para estar aquí, y es la de recordarme que la habilidad, la capacidad e incluso valores como la honestidad y la entereza de una persona provienen del equipo al que esa persona pertenece. Y yo pertenezco a uno de los equipos más fuertes que tiene este país. Estoy aquí para decirles gracias por el trabajo y gracias por los resultados. Muchas gracias. Un país, un paraíso de diversidad, que alberga en cada rincón una gran variedad de pueblos, nacionalidades, culturas, historias. Historias que cuentan quiénes somos y nos permiten reconocernos como parte de un mismo Ecuador. Hoy nos miramos a través del Censo Nacional, un reflejo de cuántos somos, dónde estamos y en qué condiciones vivimos para trazar el camino hacia un futuro mejor. Afros, montubios, indígenas, extranjeros, niños, mujeres, adultos mayores. Todos nos unimos para participar en la construcción del censo desde el día cero, y así, juntos, capturamos la gran fotografía del país. Este censo tuvo que afrontar varios desafíos. La pandemia por COVID-19 ocasionó la paralización del operativo.
la reprogramación completa y el cambio metodológico en tiempo récord. A días de dar inicio, en 2022, el Censo Ecuador se enfrenta a una ola de violencia e inseguridad nunca antes vista. Se decretó el estado de excepción en 3 provincias y el miedo invadió al Ecuador. Sin embargo, resistimos y superamos a cada obstáculo. Una pandemia, una ola de inseguridad y con varios factores externos en contra. Más de 18,000 censistas llegaron a cada rincón del país y golpearon la puerta de más de 6.6 millones de viviendas. Ni la lluvia, ni el sol, ni la distancia, ni el miedo pudieron detener el coraje de un equipo cuyo objetivo era contar la nueva realidad del país. Los desafíos nos hicieron resilientes e innovadores y pensamos en un censo diferente. Un censo vanguardista que se une a la corriente regional, que nos dé la oportunidad de entregar información de calidad a nuestros ciudadanos. La convergencia entre las bondades de la tecnología y la fuerza de los más de 18,000 censistas que se movilizaron por aire, mar y tierra fueron la clave para conocer cada realidad y escribir una nueva historia después de una década. Somos pluriculturales, multiétnicos, de raíces profundas y diversidades resonantes. Hoy lo sabemos gracias a ti, a tu compromiso, a tu cariño por esta tierra que nos vio nacer o que se volvió nuestro hogar. Gracias por abrirnos la puerta. Gracias por aportar como un granito de arena para construir el Ecuador de los próximos 10 años. Hoy finalmente tenemos clara nuestra realidad. Hoy somos Ecuador. Ya en 3 censos de población y vivienda. Este censo fue de otra naturaleza, mucho más tecnológica. No censamos en un solo día, en varios días. Tuvimos 9 pruebas piloto, 3 censos experimentales, y en cada una de estas pruebas se incluyeron formularios de control cognitivo para medir la comprensión que tenían las personas de las preguntas, y también hicimos grupos focales. El INEC cuenta con personal de experiencia, con personal técnico, y claramente tiene esta experticia no solamente en censos, sino en operaciones estadísticas de gran dimensión para poder enfrentar adecuadamente un censo nacional. Tuve la oportunidad de verle nacer al proyecto. Comenzamos a la planificación y la postulación del proyecto. A través del Banco Mundial, que es el que nos otorga un préstamo para poder finalizar la ejecución del censo de población. En el año 2001, el censo de población y vivienda de ese año también fue financiado con préstamo del BID. Entonces, no es una primera vez que un proyecto de esta magnitud es financiado con un préstamo externo. La nueva metodología es un censo de derecho. Significa que investigamos y cuantificamos la población en función de su lugar de residencia, es decir, el lugar en donde efectivamente las personas ejercen sus derechos y sus obligaciones, a diferencia de un censo de hecho que simplemente cuenta a las personas en el lugar en el cual se los encuentra en ese momento de levantamiento de información. Se decidió tomar la metodología de derecho porque las nuevas condiciones, que en ese momento eran inciertas, definieron que hagamos un operativo extendido. Ya no podíamos contar con el contingente de estudiantes de secundaria, que para poder desarrollar el censo en la metodología anterior se requería más o menos 500,000 de personas para hacer el levantamiento en un solo día. Facilitó la implementación de algunas innovaciones tecnológicas. Usamos distintas formas de captura de la información. Básicamente utilizamos un dispositivo móvil de captura, las tabletas, y el censo en línea, que fueron 2 modalidades que fueron posibles implementar por la metodología, por el periodo extendido y sobre todo por las innovaciones tecnológicas con las cuales contamos hoy por hoy. Para mí fue el reto técnico más exigente y el más bonito a la vez, desde lo técnico, desde todo lo que tiene que ver con las partes del operativo de campo, hasta el tener que mirar y observar la información como está ya sintetizada en las distintas bases de datos. Orgulloso de haber estado en una de las operaciones que provee la información más relevante para la toma de decisiones en cuanto a lo que es el hacer de la política pública.
La ventaja es que el INEC tiene, o sea, detrás de nosotros está en realidad el equipo técnico que tiene mucha trayectoria, tiene mucha experiencia, el personal que está detrás de los principales componentes de trabajo del censo. Ya tienen varios años en la institución, han hecho los censos anteriores, así que estamos confiados de haber afrontado el reto y de, una vez más, generar la información que se demanda del INEC para el bien de la sociedad. Este censo fue totalmente distinto, fue un reto. Fue algo que cambió todos los paradigmas que nosotros teníamos dentro de cómo es un censo aquí en Ecuador, porque fue totalmente tecnológico, totalmente innovador. La calidad que tenemos ahora en el censo, al haber tenido mallas de validación ya electrónicas y en tiempo real, nos ayudaron bastante. Nosotros tomamos las previsiones del caso para poder resguardar la información de todos los ciudadanos y de todos los ecuatorianos. Los sistemas informáticos y también toda la plataforma que los sostenían, lo digo de esta manera, estaban encriptados, debidamente encriptados, y además de los procesos de despersonalización y anonimización que realiza o que viene realizando el instituto desde hace muchos años. Entonces, todos estos procesos, esta parte normativa y esta parte tecnológica en vinculación, aseguran que la información de todos los ecuatorianos esté totalmente respaldada. Creamos una mesa de seguridad que nos ayudó a aterrizar este plan y adicional a ello a tener estrategias también para atención temprana y también prevención de diferentes sucesos. Estuvo activa durante todo el proceso del censo, desde el empadronamiento hasta el operativo de verificación de la calidad. Contamos con el apoyo de la Policía Nacional, con el apoyo también de las Fuerzas Armadas, un apoyo fundamental, también con el ECU 911. Hemos recibido un gran apoyo de la ciudadanía en general y nuevamente importante aclararles a todos que llegamos a todo el Ecuador. En resumen, 3 cosas. El nivel de profesionalismo del INEC es digno de aplaudir y es digno de ejemplificar y multiplicar. Las personas que trabajaron en este proyecto, desde el censista hasta las personas, digamos, autoridades, son personas que sacrifican para poder darle al país, en este caso, una cifra de calidad. Y tercero, la gente del Ecuador también, las realidades que vivimos. Hay que luchar por cada una de esas cosas. El INEC está dando pasos grandes hacia la parte cartográfica, donde cada vez tenemos información con mayor precisión y mayor calidad. Y lo fundamental es que esta información no solo es beneficio para el INEC, sino que es un beneficio para el país. Esta se le incorporó las imágenes satelitales, lo que permitió que se puedan ubicar los elementos con mayor precisión. Producto de todas estas etapas, nosotros tenemos la base precensal y el marco geostadístico nacional. Este marco geostadístico anteriormente se lo denominaba base geográfica y estos productos son fundamentales para la planificación y el levantamiento del empadronamiento. El plus que nos da el censo de población con respecto a las tendencias, patrones y cambios demográficos que ha vivido el país en los últimos 10 años es que vendría a confirmar todos estos cambios. Recordemos, ¿no?, que el Ecuador está viviendo lo que se llama una transición demográfica, ¿no? Y la transición demográfica nos permite ver los cambios específicos en demografía, en los 3 factores de demografía: fecundidad, mortalidad y migración. Y efectivamente los resultados son de calidad, sobre todo gracias a este cambio de metodología. Esto nos ha permitido comenzar ya el proceso de proyecciones poblacionales. Entonces realmente es un censo de calidad a pesar de todos los desafíos que hemos superado. Fuerte el aplauso por ese trabajo realmente que ha sido extenso y aquí hoy estamos viendo el resultado después de estos 4 años. Realmente, como ya veíamos, el trabajo ha sido crucial en el desarrollo de este censo de población y vivienda y escuchábamos también los testimonios de que hubo muchos desafíos. Por ejemplo, el censo se tuvo que desarrollar en una época post-pandemia.
también en una situación de inseguridad realmente difícil para el país, incluso en territorios donde regía el estado de excepción. Pero también hubo cosas muy positivas, innovadoras. Por ejemplo, se utilizó tecnología de punta por primera vez. Además, se contrató personal capacitado para poder ejercer este censo. Se incluyeron preguntas, además muy importantes para conocer la realidad de nuestro país, en temas, por ejemplo, de igualdad de género, orientación sexual, fauna urbana. Además, es importante mencionar que los sistemas estuvieron protegidos contra ataques, incluso cibernéticos. Es decir, este censo es un logro muy importante para el país. En este momento quiero invitar ahora al escenario a Roberto Castillo. Él es director ejecutivo del INEC y él nos va a mostrar este nuevo rostro del Ecuador. Un fuerte aplauso. Hola, hola. Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Autoridades, ministros, secretarios, funcionarios públicos, academia, colegas directores de otras oficinas de estadística que nos acompañan, de Uruguay, de Colombia, solo por mencionar algunos. Querido equipo INEC, querida esposa, acá estamos. Bueno, el día de hoy, a ver, no puedo evitar no sentirme emocionado. Nos ha costado muelas este censo de población. Las personas que han escuchado son solamente el rostro de cientos, 300 al menos técnicos que nos encanta contar historias. Nos encanta, digamos, llegar a los números, pero tratamos de hacerlos hablar porque pensamos en este rol que tenemos en la sociedad de cambiar vidas. Y eso creo que es el mensaje de hoy día. Sin duda ha sido el censo más desafiante, más complejo que hemos tenido que afrontar. Hemos tenido ataques de todo tipo. Las redes sociales son complicadísimas hoy en día. Nadie nos va a poner una medallita por haber censado en una época muy compleja de inseguridad. Solo aquellos que estuvieron en territorio saben. Solo los que tuvimos este honor de llegar a este censo de población y llegar a todas las viviendas del país, solo nosotros nos llevamos ese orgullo y ese aliento. Lo que van a ver a continuación, al final es el resumen de una institución de más de 47 años de vida institucional. ¿Ven un rostro joven hablando? Sí. Pero detrás de quien habla, insisto, años de experiencia. Así que con ello, pues bueno, empecemos a contar la historia del Ecuador. Aplausos. Bueno, primera cifra ya se mencionó. Hemos llegado a 6.611.535 viviendas. Puerta a puerta, el trabajo sacrificado del INEC. Hay puertas que no se abrieron, son mínimas. Hay puertas que golpeamos y no hubo personas en casa. Y les visitamos varias veces, pero al final llegamos a 6.6 millones de viviendas. Recorrimos 256.000 kilómetros cuadrados, que es lo que tiene nuestro territorio nacional. 24 provincias, 221 cantones y más de 1.000 parroquias. Y en total, fíjense en una cifra, los ecuatorianos nos regalaron cerca de 4 millones de horas para contarnos las historias del Nuevo Ecuador. Así que a cada uno de ellos también nuestro agradecimiento por abrir la puerta al censo de población. Y entremos en materia, cobertura de servicios básicos. Existen 6 millones de viviendas. ¿Qué ha pasado en los últimos 12 años? Muy buena noticia para el Ecuador. La primera, la cobertura de energía eléctrica por red pública ha pasado del 93.2% al 97.5%. ¿Qué significa? Que prácticamente en todos los hogares ecuatorianos hemos logrado que llegue la electricidad. Pero, insisto, todavía hay pequeños cantones, sobre todo de la Amazonía, que en total, digamos, son 8, y les dejo para curiosidad que indaguen cuáles son, donde todavía no tienen acceso a electricidad. De ahí el llamado a los hacedores de política pública
a los gobiernos autónomos descentralizados en esas provincias donde existe baja densidad poblacional y donde el costo de proveer de esos servicios es muy costoso, pensar en otras alternativas más amigables, sobre todo con el medio ambiente, para cuidar nuestra Amazonía. Por otro lado, el agua por tubería, el agua por red pública también, una muy buena noticia para el país. En estos 10 o 12 años hemos pasado del 72% de cobertura al 84.2%. Y en el caso de recolección de basura, del 77 al 88.7%. No obstante, hay un pequeño detallito y que tenemos que seguir trabajando, y es la provisión de alcantarillado y saneamiento. En el año 2010, cerca del 50% apenas de la población teníamos un saneamiento y alcantarillado en nuestras viviendas. Ahora, en el 2022, ha mejorado al 65.8%, pero esto obviamente hay que seguir trabajando. Y acá me permito citar artículo 264 de la Constitución. Es responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados proveernos de varios de estos servicios públicos, de calidad sobre todo. Y bueno, como les mencioné, en las brechas, acá en este gráfico ustedes pueden ver lo que es la cobertura en estos 5 servicios públicos y estamos comparándolos entre el área urbana y rural. Como pueden ver, la energía eléctrica, como había mencionado, tanto en la parte urbana como rural, prácticamente llega a un poco más del 95%. En el caso de la recolección de basura, en la parte urbana en el 98.8%. No obstante, noten cómo tenemos todavía estas brechas entre lo urbano y lo rural. Y sobre todo en la red pública de alcantarillado, aguas servidas, contaminación de ríos. Tenemos mucho todavía como país, después de tantos años que hemos venido trabajando en ello, para que los hogares, las viviendas en la parte rural puedan tener mejores condiciones de vida. A su vez, como les había mencionado ya en los últimos 20 años, sí, existe una mejor cobertura de agua, de saneamiento, pero hace algo falta. Y voy a contarles de este gráfico. Lo que ustedes van a ver a continuación, lo que están viendo es la fotografía del Ecuador en el año 2001. Las burbujas que ustedes ven aquí son los 221 cantones del país. El tamaño de las burbujas es el tamaño poblacional. Entre más grande la burbuja, mayor cantidad de población tiene el cantón. A los curiosos ya podrán notar que aquí tenemos esas 2 grandes ciudades en nuestro territorio nacional. En el eje de las X, por otro lado, está la cobertura de agua por tubería. Y en el eje Y está la cobertura del alcantarillado. Conceptualmente deberíamos pensar de que todos los cantones, entre mayor cobertura de agua por tubería y de alcantarillado, la meta es llegar a ese cantón gris. ¿Ok? Y además de eso hemos hecho aquí una gama de colores para que ustedes puedan diferenciar el tamaño de los cantones. Los de color o los cantones más grandes son cantones que tienen más de 250,000 habitantes. Y por otro lado, los cantones más chiquitos, los que tienen menos de 20,000 habitantes, son estos de color verde. Aquellos que hacen política pública saben justamente la importancia de la provisión de los recursos para que justamente los gobiernos autónomos descentralizados cumplan con su rol. Pero bueno, contemos la historia. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? Pueden ver cómo 2007, 2008 todos los cantones empiezan a mejorar. Del 2010 al 2022, gran parte de estos cantones mejoraron. Esto es una muy buena noticia para el país. Y les vamos a dar Quito, 98.9% de cobertura, el cantón Rumiñahui con el 98.9%, tenemos el Gran Guayaquil que llegó al 93.7% de cobertura, Santo Domingo con un 76% de tubería y 70% de alcantarillado, Puerto Viejo con un 77%. Bueno, enhorabuena, aquí hago una pausa, pueden ver en gran medida cómo todos los cantones crecieron, pero todavía hay cantones donde la cobertura tanto de agua como de saneamiento ni siquiera llega al 50%.
Solo algunos ejemplos: Fabio Alfaro, 24 de Mayo, Alfredo Vaquerizo, Pichincha, Valencia, Salitre. Solo por mencionar algunos, son algunos de los cantones que todavía tenemos que ayudarles como país, pero también comprometer a los gobiernos autónomos descentralizados para que justamente puedan trabajar. Y acá hay un ejemplo. Un cantón grande como Durán, fíjense lo que ha pasado en los últimos 20 años. Para que ustedes vean, la trayectoria ideal era que justamente vayan creciendo. No obstante, creo que aplasté algo. Bueno, no obstante, en el caso de Durán, lo que hemos tenido en los últimos 20 años es que ha sido un cantón que ha venido creciendo muy fuertemente en términos de población. No obstante, no ha logrado que su población tenga mayor acceso a agua por tubería y alcantarillado, y por el contrario, ha retrocedido. Así que allí, justamente, nuestro llamado de que se utilice la información. Les acabamos de contar en apenas menos de un minuto el resumen de más de 20 años de historia, de presentar proyectos de inversión, de ofrecimientos de campaña. Usen los datos del INEC, usen los datos del censo para exigir a nuestros gobiernos autónomos descentralizados. Noten algo también interesante, que no necesariamente los cantones más grandes, los que tienen más población y más presupuesto, necesariamente están cumpliendo con su mandato. Y también hay cantones muy pequeños que son ejemplares y que quizás nos falte tiempo para reconocer, donde a pesar de tener menos de 20,000 habitantes, tienen muy buena cobertura de agua y de alcantarillado. Pero mi reflexión acá, para no aburrirles más, es cómo podemos enlazar esto con la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Hemos hablado de cobertura de agua por tubería. Nunca hemos dicho que sea el agua potable. Ya la encuesta de desnutrición crónica infantil nos demostró que si bien existe buena cobertura de agua, no necesariamente el agua que estamos consumiendo es apta para el consumo humano. Muy bien. Bueno, pasemos a otra temática, lo que tiene que ver ya con el comportamiento de los hogares. Las cifras del censo reflejan lo siguiente. En el año 2010, el 72.3% de los hogares vivíamos en casas y en departamentos el 11.9%. Han pasado 12 años y aquí hay un primer cambio demográfico importante que es parte de esta historia. Si bien mayoritariamente seguimos viviendo en casas, existe un incremento importante en el número de personas que viven en departamentos. ¿Se sienten identificados? Sí, porque esto está pasando sobre todo en las grandes ciudades y el sector inmobiliario, el sector privado, obviamente conoce cómo se van conformando los hogares. Cada vez somos hogares más pequeños, de allí que existe una mayor participación o mayor número de departamentos en el territorio nacional. Por otro lado, y digamos haciendo esta amalgama, es que en promedio nuestros hogares son más pequeños. En 1990, en promedio, en nuestros hogares había 4.7 miembros. En el año 2001 cayó al 4.2. En 2010, el famoso 3.8, con el cual se estima, entre otras cosas, por ejemplo, el costo de la canasta básica familiar. Y ahora en promedio somos 3.2. Esto, hablamos de números, pero pensemos un poquito. Mi abuelita, a mi edad, tenía 7 hijos ya. Seguramente tuvo algunos abortos más. Y ya tenía potencialmente quizás un primer nieto. Mi mamá, a mi edad, ya tenía 3 y yo tenía 12 años. Y quien les habla, me acabo de casar hace pocos años, todavía no tengo hijos y espero que pronto la vida me dé la bendición. Pero por el momento estamos evaluando muy seriamente si adoptamos una mascota. ¿Les suena familiar? Sí, ¿verdad? Bueno, y esto que estoy hablando es parte del comportamiento demográfico que mi equipo técnico mencionó. Así que esta cifra refleja esas miles de historias de hogares que vamos tomando decisiones a partir, digamos, del cambio que estamos experimentando. Pero ojo, el promedio de los hogares, esto es el promedio nacional.
Todavía, por ejemplo, en el caso de Napo y Santa Elena, el promedio de los hogares en la provincia del Napo y de Santa Elena es de 3,7 y 3,6%. Y la provincia que tiene el promedio de hogar más pequeño es Galápagos, con 2,9 personas por hogar en promedio. Y bueno, algo que también viene de la mano es que más personas viven solas. Y esto les puede también sonar familiar. Ya en el año 2010, por ejemplo, el 12,1% de los hogares era unipersonal. Un hogar, una persona. Pero para el año 2022 esto subió al 16,7% y en el caso de hogares de 2 personas subió del 15,9% al 20,2%. Y obviamente la otra cara de la moneda es que los hogares grandes, los que conocíamos quizás de nuestros padres, nuestros abuelos, vienen cayendo fuertemente. Esto también es una forma de confirmar cómo vamos cambiando nuestros patrones demográficos, sociales y culturales. Ahora bien, ¿cómo entender estos cambios? Y estos cambios vienen con una cifra que nos encanta, al menos a todos los que estamos trabajando en el INEC nos encanta esto. Y es que la declaración en este censo de población de cuáles son los representantes del hogar, quienes toman esas decisiones, ha subido 10 puntos y hoy el 38,5% de los hogares declara que el representante son mujeres. 10 años atrás eran 10 puntos menos, cerca de 28,5%. ¿Qué quiero decir? Es que a criterio nuestro del INEC, y le hacemos el llamado a la academia, existe potencialmente una mayor conciencia de lo que siempre fue. Aprendimos mucho desde el INEC con los colectivos, sobre todo el de las mujeres. Por ejemplo, a empezar a quitarnos del léxico jefe o jefa y empezar a hablar del representante del hogar, de quién toma esas decisiones. Esto creo que es parte de esta arista que nos va marcando el censo de población, donde hoy las mujeres tienen mayores niveles de escolaridad, participan más del mercado laboral, toman sus propias decisiones y ya el censo nos empieza a reflejar este incremento importante en la representación del hogar por parte de las mujeres. Y bueno, algún dato que algunas personas nos decían, fue la primera vez, y es la primera vez, perdón, que hemos preguntado cuántas mascotas, cuántos perritos y gatos hay en el Ecuador. Bueno, 4,1 millones de perritos y gatos nos acompañan en nuestros hogares. Ojo, voy a decir algo, un chiste medio. Nos hace falta censar a los perritos en situación de calle, por si acaso. Aquí obviamente tenemos que trabajar en ello, pero son parte ahora de nuestros hogares, son parte de, digamos, de nuestras relaciones como tal. Era importante también visibilizarlos porque también hay un sector de la sociedad que va luchando por por nuestras mascotas. Tenemos que justamente trabajar con los municipios. Existen ya algunas iniciativas, ordenanzas municipales para poder justamente trabajar en estos temas. El sector privado también muy interesado en justamente cómo se pueden crear nuevas oportunidades, negocios con un mercado, digamos, de mascotas o el cuidado de las mascotas. Y bueno, el censo de población también tiene un banco de preguntas en el cual la declaración de nuestros hogares nos mencionaron que en los últimos 3 años 248.545 hogares nos declararon que al menos una persona falleció en los últimos 3 años. Y a su vez, cuando les indagamos qué había pasado con los temas de migración, cerca de 97,000 hogares declararon que alguno de sus miembros salió fuera del país y no ha regresado. Y acá hay una reflexión. Estamos teniendo obviamente una nueva ola migratoria, pero es una migración con un rostro distinto. A finales de los 90 se iba el papá, se iba la mamá y los niños quedaban al cuidado de los abuelitos. ¿Se sienten identificados de alguna forma? Sí. Hoy la migración es de los núcleos familiares por N situaciones. Así que el censo también nos está contando parte de esta historia. Y bueno, acá viene la parte que es el fruto y el resultado de no solamente del censo de población, sino también del trabajo que hemos realizado con los registros administrativos.
En el año 2012, perdón, voy a contarlo de una forma distinta. En el año 2010, el penúltimo censo, censamos 14.5 millones de personas. 2 años después, el equipo de demógrafos del INEC, que es el mismo equipo de hoy en día, pero con más experiencia, con más formación y demás, estimamos cerca de 500.000 de personas que no fueron censadas en el año 2010, lo cual nos arrojó una omisión censal. Es ese porcentaje de la población que no se censó en el 2010 de aproximadamente 3.5%. Para fines oficiales, y no comerán cuento, no se dejarán llevar por por personas que desconocen estos temas, para la redistribución de los recursos a los GAD, para la asignación de escaños de nuestros representantes políticos, la cifra oficial es el dato de las proyecciones de población, porque conceptualmente ya corrige o ajusta la omisión censal. Por otro lado, el equipo, en el año 2012, cuando llegó a tener el dato de los 15 millones, proyectamos que íbamos a crecer cerca de 3.1 millones al año 2022. Es decir, íbamos a ser 18.1 millones de personas de acuerdo a este modelo. Y ese modelo, como lo mencionó Gabriela en su intervención, se basa justamente en 3 grandes conceptos que usan los demógrafos para poder hacer proyecciones: la fecundidad, la mortalidad y la migración. En aquel año, 2012, proyectamos que iban a nacer cerca de 4.37 millones de niños, que iban a fallecer 1.17 y que prácticamente el saldo migratorio iba a ser 0. Pero esa realidad no sucedió. Durante estos últimos 12 años han habido varios cambios demográficos, como por ejemplo el primero, en defunciones. Usando estadísticas, no del censo, sino de las estadísticas del registro civil, se estima que cerca de 90.000 personas han muerto en exceso, algo que nosotros no teníamos contemplado. ¿De dónde? Una pandemia. De acuerdo a otras fuentes de información, tenemos alrededor de 85.000, 82.000 personas que fallecieron directa o indirectamente a causa de la pandemia. Y también, en los últimos 3, 4 años, estamos enfrentando también muertes violentas en exceso, justamente por toda la ola de inseguridad que afrenta el país. El equipo de demógrafos del año 2012 no tenía una bolita de cristal para poder predecir una pandemia. Así que en ese modelo han fallecido más personas de las que en el año 2012 habíamos contemplado. Por otro lado, varios hermanos ecuatorianos también han migrado. Lo que ustedes ven acá, la fuente de información es el Ministerio del Interior y es el saldo migratorio, que es una forma de ver las entradas y las salidas de hermanos ecuatorianos en los últimos 12 años. A todos aquellos economistas podrán hacer correlaciones, no sé si causalidades, pero podrán notar cómo, digamos, cuando se acabó las vacas gordas del petróleo y demás, empezaron a salir potencialmente personas del país. Llegó pandemia, en confinamiento, y post pandemia estamos experimentando un nuevo flujo migratorio. En el acumulado, de acuerdo a los registros administrativos, se habla más o menos de 300.000 personas que en los últimos años han salido del país. Y finalmente, lo más importante en este modelo de que se había mencionado es que nacieron menos niños de los que habíamos estimado. En el año 2012, cuando se hizo un modelo de proyección, el equipo proyectó, pero en base al comportamiento de la fecundidad, de las tasas de fecundidad específicas de las mujeres, viendo el comportamiento de las mujeres en los años 90, en los años 2000. Con ese comportamiento y esos supuestos, el equipo estimó en aquel año que aproximadamente nacerían 340.000 hasta 330.000 niños por año. Pero por otro lado, la línea azul que ustedes ven allí son los registros de nacidos vivos del registro civil. Y que para que tampoco les vendan cuento, hay algo que el INEC, junto con el Ministerio de Salud Pública y el Registro Civil, trabajamos muy fuerte, fue en el fortalecimiento de las estadísticas de nacidos vivos, que le llamamos el REVID Nacimientos. A partir del 2015, el Ecuador cuenta con un registro de estadísticas vitales donde cada niño que nace en el Ecuador es registrado de forma oportuna, tiene asignado un número de identidad
algo que muchos de los que estamos acá, nuestros padres tenían que llevar el papelito al registro civil. Hubo una modernización importante en aquellos años y hoy este registro tiene una muy buena cobertura, una buena calidad y sobre todo una muy buena oportunidad. También vean una correlación. Post pandemia, algunas decisiones parecería ser han pasado ya cerca de 3 años y el número de nacidos vivos no se ha recuperado. ¿Cómo podemos explicar esto? Y acá viene justamente algo que hemos venido conversando y hemos venido haciendo algunos estudios más. En nuestro modelo de proyección habíamos estimado justamente este número de nacidos cada año, pero esto va cambiando porque han cambiado el comportamiento demográfico. Sobre todo, mayor participación laboral de las mujeres, mayor aspiración o mayor crecimiento profesional. En el caso, por ejemplo, de matrimonios, se observan las estadísticas del registro civil, que en promedio las mujeres ahora se están casando a los 32 años. En el año 2010 se casaban a los 27. Esos 5 años, señores y señoras, no es menor. Y veo algunas personas haciendo así. ¿Por qué? Porque estamos casándonos a mayor edad. Y cuando nos casamos a mayor edad, la probabilidad de tener hijos en la edad fértil de una mujer va cayendo. Así que el Ecuador en estos últimos 12 años se ha enfrentado a un cambio demográfico sin ningún problema. Y por ello, la cifra que todos esperaban, somos 16.938.986 personas. Y lo voy a contar de una forma distinta. En el año 2010 estimamos crecer 3.5 millones de personas durante todo este tiempo. Hemos crecido, sí, hemos crecido 2.46 millones en los últimos 12 años, pero hemos crecido a un menor ritmo. ¿Por qué? Porque nacieron menos niños, han fallecido más personas y sobre todo han migrado personas. No es ciencia ficción, no es complejo esto, es sencillito. Que hay omisión censal, obvio, todos los censos tienen omisión censal, no caigan en la desinformación. ¿Cómo la vamos a calcular? De la misma forma que se hizo en el 2010, de forma técnica, responsable y con el mismo equipo que hoy tiene mejores capacidades. Pero abstrayéndome en el tema de la evolución, fijen la fotografía del país de los últimos 70 años. Allá en 1950, estimado Diego, director de Uruguay, muy parecido a la población del Uruguay actual, 3.2 millones de habitantes, en los 62, 4.4. Hemos ido creciendo en población año a año, pero crecemos a un menor ritmo. Y esto es básicamente la historia o esta fotografía del año 2022. Por otro lado, también, dato importantísimo, en este censo de población hay más mujeres que hombres. Hemos registrado... Bueno, aplaudan. No solo son más, sino que largamente son mejor. 8 millones, eso siempre ha sido así. 8.6 millones de mujeres comparado con 8.2% de hombres. No crean en mitos, ¿no? Esto más o menos ha sido así, pero bueno, es la composición demográfica de nuestro país. Por otro lado, 4.3 millones de niños que hoy representan el 25% de la población. Y para combatir la desnutrición crónica, y tal vez me olvidé, uno de los grandes retos que tenemos desde la política pública, y acá está el secretario, es que con los resultados del censo, para la captación temprana de esos niños, que todavía hay un porcentaje mínimo, que no tiene todavía cédula, o que tenemos que captarlo oportunamente para que reciba el paquete priorizado, el censo de población nos va a dar mejores luces para que le podamos dar continuidad al combate a la desnutrición crónica infantil. Hoy ya hemos estimado, hemos contabilizado 4.3 millones de niños que son un 25% del Ecuador. También algo que les puede llamar la atención, pero como están naciendo menos personas y cada vez somos una población un poquito más vieja. Entonces miren, la edad promedio, la edad mediana en el año 2010 fue de 24 años. En cambio ahora si es que todos nos reunimos y decimos, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? En promedio o en mediana, hoy 29 añitos.
en los próximos años esto potencialmente siga aumentando. ¿Por qué? Por la caída en la fecundidad que hablé en su momento. Y ahora, en el tema de la edad mediana, datos interesantes. Por ejemplo, la edad mediana, como les digo, aumentó 5 años y Pichincha, Galápagos y Tungurahua tienen la edad mediana más alta. O sea, acá, señores, nosotros en Pichincha, la edad mediana es de 31 años. Por otro lado, vamos al oriente, en Morona, Santiago y en Orellana, la edad mediana es de 21 años. Así que no se dejen llevar por los promedios. Siempre hay contrastes, siempre va a depender del territorio en el cual uno haga estos análisis. Y por otro lado, una cifra también potencialmente esperada, la autoidentificación étnica. En el año 2010, bueno, la noticia, la participación de los hermanos indígenas ha aumentado del 7% al 7.7%. Los hermanos afros han caído del 7.2 al 4.8, lo voy a explicar. Y en el caso de los hermanos montubios, del 7.4 al 7.7%. Me voy a quedar en el caso de los hermanos montubios. Hemos estado y hemos observado el trabajo que se vienen haciendo las organizaciones de los hermanos montubios. Allí, por ejemplo, se ve un trabajo muy fuerte, muy organizado, sobre todo en las provincias de Los Ríos, de Guayas, donde existe un trabajo sostenido para, digamos, sensibilizar y autoidentificar a nuestros hermanos de la costa, sobre todo en montubios. Y en el caso de los indígenas también es un tema, digamos, que históricamente, desde el año 2001, que por primera vez indagamos, se mantiene en niveles o relativamente empieza a crecer. Ahora bien, esta información que les acabo de mencionar tiene una consistencia, y es que los censos, ojo con lo que voy a mencionar, los censos, ante todo y sobre todo, es la continuación de tendencias demográficas. Entre censo y censo, el INEC realiza una serie de encuestas que también se indagan las diferentes preguntas, como por ejemplo la autoidentificación étnica. Observen lo siguiente, en el año 2001, en el censo del 2001, la autoidentificación étnica para hermanos afroecuatorianos fue del 5%, y en el año 2010, ese 7% que ustedes ven, y luego ya en el año 2022, el 4.7%. Pero observen lo siguiente, entre el 2010 y el 2022, todas las encuestas de hogares que ha hecho el INEC, encuestas de empleo, en salud, encuestas de condiciones de vida, en diferentes administraciones, en diferentes gobiernos, por si acaso, porque siempre tratan de politizar estos temas, hay una consistencia de acuerdo a las diferentes estadísticas. Y por otro lado, no les hablamos, pero los blancos, por ejemplo, los que se autoidentificaban blancos en el año 2010, en el 2010 fueron cerca del 6%, se acabó el censo de población, se acabó la publicidad, y en el día a día, ¿cómo se autoidentifican las personas? Los blancos están en alrededor del 2%, como no solamente la cifra del censo, sino todas las encuestas que están inherentes. Mi reflexión sobre todo el tema de los hermanos afros, más allá de la cifra y que es importante y hay que luchar y hay que sostener, es que todavía hay realidades muy duras, sobre todo en Esmeraldas, donde los niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que el día de hoy no les vamos a presentar por no ser más extensivo, todavía siguen siendo muy altas. Reflexiones del equipo técnico del INEC, el equipo que fue a Esmeraldas, por ejemplo, a hacer el censo. Han pasado 30, 40 años y llegan a la misma vivienda donde pegan un sticker con un censo del año 2000, del año 90, del 2001, el mismo sticker, los diferentes stickers, la misma puerta, el mismo material de piso, pared y techa, la misma vivienda que no tiene agua. Más allá del dato, exijamos justamente mejores condiciones de vida para nuestros hermanos de todos los pueblos y nacionalidades. Por otro lado, extranjeros, otra cifra que les va a llamar la atención. Registramos 425,000 extranjeros en este censo de población. Y voy a dar un elemento. Este censo, como es de derecho, contabilizamos a la población residente habitual. Es decir, no se contabiliza, y esas fueron las instrucciones, a personas que están en situación de movilidad. Contabilizamos a personas que residen en el país independientemente de su estatus migratorio y que se quieren quedar 6 o más meses. Y con ello, hoy
nuestro rostro, vean esa foto de allí, esa imagen, la gran mayoría de nuestros hermanos extranjeros cobijamos justamente a un 54% de estos extranjeros son hermanos venezolanos y el 23% son hermanos colombianos. Y un dato acá interesante, que les va a interesar, seguro, tamaño poblacional por cantón. Lo que ustedes ven en esta gráfica es el tamaño poblacional de cada uno de los 221 cantones que, bueno, aquí está rankeado de mayor a menor hasta la posición número 22. Los primeros 10, este color de acá, son aquellos cantones que tienen más de 250,000 personas. Y en el segundo bloque son cantones con una población entre 100,000 y 240,000 personas. Veamos qué pasaron en los últimos 21 años, pero llamen la atención, posición número 1, posición número 1, Guayaquil, posición número 2, Quito, número 3, Cuenca, 4, Ambato, 5, Santo Domingo. Veamos qué pasó en los últimos 21 años. ¿Quiénes crecieron más? ¿Quiénes crecieron menos? Y acá tenemos un pequeño, perfecto, aquí van a ver. Bueno, Santo Domingo le ganó a Ambato en el año 2001, Durán creció, le ganó a Riobamba, sigue avanzando el tiempo, Manta le gana a Riobamba, La Tacunga le está ganando a Quevedo, Daule empieza a subir, señores, Daule sube, Ibarra le gana a Esmeraldas, Daule vuelve a ganar, Daule está subiendo mucho, y ¡pac! Esta es la fotografía, aquí creo, esta es la fotografía de básicamente los últimos 20 años, quizás nos falló un poco el poner el número, pero esto es cómo van creciendo de acuerdo a los diferentes censos de población. Acá les hago un tema adicional, algo que llama la atención y por honor al tiempo, es que fíjense lo que está pasando y que las personas que saben de ordenamiento territorial la tienen clarita. Y es que en estos últimos 21 años, fíjense Durán pasó de ser el cantón, posición número 10 en el año 2001, a posición número 8. Y hoy Durán tiene una población de cerca de 300,000 habitantes. Por otro lado, Daule, la que veían que subía de forma muy fuerte, en el año 2001 estuvo en la posición número 23 y 12 años después, posición número 12. Daule, de lejos, es el cantón que más ha crecido en los últimos 20 años. San Borondón estaba en el puesto 53, ahora está en el puesto número 30 y San Borondón tiene cerquita 98,540 habitantes, que con omisión censal muy potencialmente pase de los 100,000 habitantes. Y de allí Rumiñahui, Cayambe, Mejía también van creciendo o van escalando en el ranking de las ciudades más grandes. Y finalmente Montecristi también pasó de la posición 57 a la posición número 29. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué son estas ciudades? ¿Qué característica particular tienen? Están cerca de otras grandes ciudades. Durán, Daule y San Borondón están cerca del Gran Guayaquil. ¿Para dónde está entonces creciendo el Gran Guayaquil? Están acá. ¿Para dónde está creciendo Quito? En Rumiñahui, en Cayambe y en Mejía. Y aquellos que conocen Manabí, usted vaya a Manabí y pase de Portoviejo a Manta, va a pasar por Montecristi. Y usted a veces ni siquiera se da cuenta que ya está en un cantón o en otro, porque simplemente las ciudades han crecido tanto que la división política administrativa son líneas imaginarias. Montecristi, esa ciudad que está justamente en la mitad de estas dos grandes ciudades como Portoviejo y Manta, es una ciudad que ha crecido y hoy Montecristi, atención, Montecristi hemos contabilizado 99,937 personas, prácticamente más de 100,000 habitantes. Y bueno, ya ustedes lo descubrieron, vean lo que ha pasado en Quito en los últimos 20 años, va aumentando la concentración poblacional en la gran ciudad, pero se empieza a extender justamente por todos los valles, algo que todos los que vivimos en Quito lo tenemos bastante claro. Y en el caso de Guayaquil, una forma distinta de ver cómo ese gran Guayaquil, cómo ha crecido San Borondón, Daule y Durán, son justamente a mayor color, mayor cantidad de población. Y para ir cerrando, y dejarme con esta cifra de los 16,938,000. En resumen, hoy somos un Ecuador de cerca de 17 millones de personas que sigue creciendo, pero a menor ritmo.
Hogares cada vez más pequeños y diversos, que se concentran en las grandes ciudades y ciudades donde existen mejores oportunidades. También somos un país donde los servicios públicos del agua y el alcantarillado todavía no llegan y como deberían llegar a toda la población. Y somos un país que hemos despedido a nuestros familiares en los últimos años por mejores condiciones de vida y también hemos despedido amigos, parientes por la pandemia. Seguimos albergando a nuestros hermanos colombianos y venezolanos, como también en algún momento nos acogieron a nosotros en diferentes países. Y somos un Ecuador donde las mujeres van ganando más espacios, donde va teniendo un rostro de mujer, que siga siendo así, que siga siendo un país de mayores oportunidades, que creo que todos los que queremos esto. Y aquí es donde me pongo sentimental. Y bueno. Y somos INEC. La hemos tenido dura. Hemos ido a todas las viviendas donde ni el policía ni el militar se quiere meter. Nosotros lo hicimos. Nadie nos va a poner un trofeo, pero nosotros fuimos, visitamos y solamente ustedes saben lo que nos costó. Censar hoy, difícil. Hay que pensar formas distintas y eso hace el instituto. Me formé en el INEC y lo voy a defender porque hay ataques de gente que no tiene idea. Pero nosotros somos mejores porque somos equipo, somos técnicos. Y yo sí puedo llegar a mi casa y verla a mi mujer, verla a mi viejo y dormir tranquilo porque hemos hecho un trabajo y nos sacamos la madre. Y este dato que cambia. Muchas gracias. Y bueno, un videíto. Le estaba soplando al equipo. Un país con rostro de mujer joven y urbana. Mi piel ha sido bañada por el sol y la brisa marina. Mientras que mi espíritu se ha forjado en las montañas y los ríos que bajan de ella hacia la Amazonía. Soy el Ecuador que en los últimos 12 años ha decidido crecer más despacio. El de las mujeres cada vez más independientes que han priorizado estudiar y desarrollarse. Soy el Ecuador con sueño de mujeres diversas que construye el campo y la ciudad desde su identidad que nos hace únicas. Somos Ecuador, un país con ciudades que se esfuerzan a alcanzar las nubes. O se recuestan sobre el espacio, que antes ocuparon bosques y campos. Las que hemos ido cubriendo con las casas y departamentos en las que residimos. Somos una comunidad de hogares, más pequeños, pero igual de unidos. Somos una familia que recuerda a quienes se han marchado o que cuida a quienes han llegado. Somos 16.9 millones de historias que se han contado. Para que cuenten que el Ecuador ha cambiado. Muchas gracias. Merecido ese aplauso. Queremos también agradecer a Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC, por aterrizar estas cifras. Es la realidad de nuestro Ecuador, es una radiografía de cómo se encuentra nuestro país y esperemos que estos datos específicamente puedan servir para tomar decisiones, para crear políticas públicas basadas en datos reales y no en supuestos. Datos muy importantes que seguro van a servir de muchísimo y que se han visto reflejados, por supuesto, con el gran trabajo que han hecho todas las personas que están día a día haciendo país en el INEC. Así que un fuerte aplauso también para ellos. Y muchísimas gracias a todos, sin duda, por ser parte de este importante momento para Ecuador. En nombre de todo el equipo del Censo Ecuador 2022, expresamos nuestro más profundo agradecimiento por su presencia en este evento.
Cada uno de ustedes ha desempeñado un papel crucial en la realización de este censo, en la construcción de un futuro basado en estos datos sólidos y precisos, que eso es lo más importante. Hoy hemos visto también los resultados de nuestro esfuerzo conjunto y estamos seguros de que estos datos van a ser la base para una planificación, como ya lo decíamos, y toma de decisiones efectivas en los próximos 10 años. Miren ustedes qué importante. Agradecemos su confianza por ser testigos de nuestros logros y compartir con nosotros este día histórico para el Ecuador. Ahora queremos invitarles a todos ustedes a continuar la celebración en los exteriores, en el hall que está afuera de este auditorio y también, por supuesto, a los medios de comunicación, dirigirse al salón de uso múltiple donde se va a llevar a cabo una rueda de prensa y donde ustedes van a poder consultar ya datos puntuales sobre este censo. Nos vemos entonces en una siguiente oportunidad. Que tengan una excelente jornada y que el nuevo Ecuador que hoy conocemos siga creciendo y prosperando. Hasta pronto, los dejamos con buena música también, con los artistas que forman parte de la música tradicional ecuatoriana Mundo. Un fuerte aplauso para ellos. Eso. A ver esas palmitas. ¡Que vive el Ecuador! Amaneció y voy cantando de alegría, con mi corazón latiendo fuerte cada día. Este es Ecuador, selección que dejas a la vida, y un grito de gol nos une a todos como aquel día. Hoy de nuevo soñaremos, cantaremos, gritaremos, todos juntos con el corazón. Este es Ecuador, 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 eres mi pasión. Mi pasión, un país, una canción, de color, para ti mi corazón, mi corazón, mi corazón. Con ilusión, ahí todos juntos tricolor, de piel morena, de piel canela multicolor. Este es Ecuador, selección que deja hasta la vida, y un grito de gol nos une a todos como aquel día. Este es Ecuador, 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 eres mi pasión, mi pasión, mi pasión, mi país, una canción, de color, para ti mi corazón, mi corazón. Ecuador, Ecuador, a ver cómo dice. Eres mi pasión, mi pasión, mi pasión. Un país, una canción, de color, para ti mi corazón, mi corazón, mi corazón. Esto es Ecuador. Hoy de nuevo soñaremos, cantaremos, gritaremos, todos juntos con el corazón. Vamos Ecuador. Esas palmitas, ey, ey, ey. Eres mi pasión, eso, que se sienta. Un país, una canción, para ti mi corazón. Esto es Ecuador, Ecuador, Ecuador. Eres mi pasión, mi pasión, mi pasión. Un país, una canción, de color, para ti mi corazón, mi corazón. Esto es Ecuador. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes. Que vive el Ecuador. Queremos escucharlos decir todos juntos. Esto es Ecuador, vamos todos juntos. Esto es Ecuador, que viva. Esto es Ecuador. Somos Ecuador, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.